pero ellos ven la pantalla del Zoom también. Entonces yo Sí, ahorita quito yo, más bien el chat para... Sí. Va a estar grabada la charla, la van a grabar. Entonces voy a mostrar 3 videos corticos de pacientes reales, de personas reales. Ahí tendrías que hacer pausa. Yo te aviso. Yo siempre digo, vamos a ver un video. Sería bueno hacer una pausa porque son pues, casos. ah, o ¿Se sea, puede? te refieres para que no quede grabado. Ok, pero no tengo muy claro, creo que no se puede pasar a usar la grabación y volverla a retomar. Yo pensaría que se puede hacer En pausa. este caso, Teóricamente se puede hacer pausa y arrancar otra vez. Cuando me digan. tenemos como invitado especial al doctor Mark, que es musicoterapeuta y director de Tono, del Centro Nacional Colombiano de Cuidado Intensivo, en el approach del doctor Mark. Él es director de Tono. También coordina el área de musicoterapia en la Santa Fe, en la clínica de la mujer, de Lolaya y atiende a niños, adolescentes y adultos, es educador, conferencista y tallerista a nivel. Muchas gracias. ¿Comparto pantalla? Yo creo que me tienes que dar permiso o quitar la tuya. Listo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo van? Mi nombre es Mark, soy musicoterapeuta. Pues la idea de hoy hablar es un poco de la musicoterapia, que es todavía una profesión un poco más desconocida. ¿Alguien tiene idea qué es la musicoterapia? ¿Se pueden imaginar más o menos? Música, salud, etcétera. Bueno, en Austria, yo soy de Austria, vivo aquí hace 10 años. En Austria es una profesión regulada, soy licenciado del Ministerio de Salud, es una profesión que se encuentra pues en los hospitales, en centros educativos, etcétera. Entonces, pues hoy la idea es como contarles un poco sobre un ámbito bastante particular, que son cuidados intensivos. Pues como se mencionó al inicio, pues yo trabajo hace 10 años en el ámbito hospitalario, sobre todo en UCIs, en maternidad, en oncología, y lo que hacemos es acompañar pues los pacientes en sus procesos, en sus tratamientos, en sus historias, pero no solo con la palabra, con la música, ¿sí? Entonces la idea es tomarles hoy como una pequeña introducción. Te digo introducción porque es un campo bastante amplio, y bueno, pues para empezar yo crearía pues un par de fotos. Pues lo que hacemos es llevamos pues la música a donde más se necesita, a los pacientes digamos más frágiles, a los pacientes más chiquitos, más grandes, pacientes que tienen mucha necesidad, eh, y estamos pues buscar, más bien estar presentes en esos momentos también más difíciles, en los tratamientos, en los procedimientos dolorosos, en las cirugías, en donde pues acompañamos esas situaciones, y como pueden ver ya un poco con música en vivo sobre todo. Pues también saber que eso es un proceso interdisciplinario. Trabajamos de la mano con el equipo médico, con los intensivistas, con los terapeutas, con las personas especializadas en el manejo del dolor, con psicooncología, etcétera.
Entonces, como destacar un poco esa idea de que pues nosotros formamos parte del equipo de salud y trabajamos de manera interdisciplinaria. También acompañamos a pacientes en el cuidado al final de la vida, en sus últimos días, horas, minutos, semanas, meses, y estamos presentes a través de la música y muchas veces les hacemos la pregunta, ¿usted cómo quisiera que la música podía estar o no podía estar presente cuando llegue el momento de salir, digamos, de ese plano? ¿Sí? Y eso lo hacemos tanto con los pacientes oncológicos, también con los pacientes, por ejemplo, en maternidad, que saben que van a perder un hijo, o en UCIs, etcétera. Entonces, cuidado al final de la vida es un tema grande para nosotros. Eso no quita los momentos de alegría también, saber como que el estado emocional, el estado mental, el estado, digamos, psicológico también influye en cómo la persona vive una enfermedad, cómo vive una situación, y eso es importante también, pues enfocarse también en las cosas que sí funcionan, ¿sí? Y no solo estar enfocado en la patología. Y por último, educamos mucho el equipo de salud, los pacientes, los familiares, los cuidadores, acerca del uso adecuado de la música. Suena un poco raro, ¿no? El uso adecuado de la música, ¿sí? Durante, después de la hospitalización, porque pues la música que uno le guste no necesariamente es la música que alguien necesita, ¿sí? Para decirlo así. Vamos a hablar de eso un poco. Pues esos son un par de imágenes para iniciar. Acerca de la musicoterapia como tal, pues existe hace más de 70 años como profesión. Nació después de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues los soldados volvieron a sus casas y tenían un síndrome que antiguamente se llama Bomb Shell Syndrome, hoy más bien conocida como estrés postraumático. Y en donde, pues, por su sintomatología, sobre todo los profesionales de la salud empezaban a usar música para aliviar esos síntomas que tenían, y ya en los años finales de años 40 se estableció el primer, pues, programa. Es una profesión que uno estudia en la universidad, hay maestría, hay pregrado, como yo, el doctorado en musicoterapia, y pues contamos con las mismas asociaciones como otros profesionales, ya sea Federación Mundial, Latinoamericana o la Asociación Nacional. Bueno, ¿qué hacemos? Algo pues supuestamente sencillo, pero también complejo. Usamos la música para lograr objetivos terapéuticos, o sea, objetivos relacionados a la salud, al bienestar, a la calidad de vida. Entonces, en principio, no nos interesa mucho que alguien aprende de la música, o que sepa tocar un instrumento, o que sepa cantar. No es nuestro objetivo porque no somos pedagogos, ¿sí? Tampoco necesariamente nos interesa que la música suene bonito, que tenga un fin estético, porque pues seríamos músicos. Lo que nos interesa es que la música que suene le ayuda a esa persona en su bienestar, en su salud, en su calidad de vida. Y pues, ¿por qué hace la música lo que hace? Tal vez empezar con esa foto que simboliza un poco pues la experiencia musical es milenaria, ¿sí? No tengo premio, pero si tuviera uno, el que sabe cuál es el instrumento más antiguo que encontraron. Les digo, es una flauta que ya tiene huecos de un hueso. ¿Cuántos años estiman? ¿Quién pide más? Un número. 10.000 años. ¿Quién? ¿Quién más? 10.000 años. ¿Quién tiene? 30.000 años. 60.000 años. Y es una flauta que ya tiene huecos. Significa que ya hay un sistema de tonos. 60.000 años. Entonces, antes de esa flauta, que sobrevivió en una cueva en Eslovenia, pues ya había otros instrumentos. Imagínense tambores, ¿sí? Cosas así que con el tiempo se pudren.
O sea, nosotros como humanidad, sí, los famosos 10.000 años de agricultura y eso, la música es mucho, mucho, mucho más antiguo. Y ahí también pensar un poco la relevancia que tiene para nuestras vidas y nuestra biología, sobre todo, ¿sí? No es solo lo que escuchamos, sino el sonido de la naturaleza, el agua, la lluvia, el mar, el viento, los pájaros, todo eso forma parte del universo sonoro que todavía sigue teniendo impacto en nuestro sistema, tanto mental, emocional, cognitivo, social, fisiológico, etc. Ya, digamos, a nivel, en hospitales, 1924, ¿sí? Usaron música en vivo y antes del MP3 o Spotify y antes del CD y antes del LP, pues había algo que se llama un fonograph, una máquina así, casi como un NLP antiguo, y usaron música durante cirugías, ¿sí? Para determinar si eso le ayuda a los pacientes a usar menos sedantes, ¿sí? Entonces, también el tema de música en hospitales es ya, pues ya vamos casi una década. Pero digamos a nivel cerebral muy clave, hay 3 áreas muy grandes involucrados en el procesamiento, en la percepción, en la ejecución musical. Movimiento, importante para el cerebro, no es tan diferente escuchar música, hacer música o moverse con la música. Cognición y memoria, y emoción y motivación, ¿sí? Son las 3 áreas, digamos, grandes. Y también sabiendo que diferentes parámetros musicales, el pulso, el ritmo, el timbre, etcétera, se procesan en áreas distintas en ambos hemisferios. Sigan, bienvenido. De hecho, en el 2013 hicieron un pequeño estudio, no sé si lo conocen, se llama el Tango Brain. Hicieron estudios de imágenes cerebrales de muchas personas escuchando un tango de Piazzolla y luego lo juntaron y todo, y hay una simulación en donde se ve el cerebro de la derecha, de atrás, de arriba, de atrás, izquierda, de abajo. Todo lo que es rojo es mucha activación, todo es azul que es poca activación, y hicieron esa simulación de qué pasa en el cerebro si las personas escuchan, y acá no se escucha, ya casi. Pues mientras escuchan, imagínense el tango, lo que se puede ver es como las áreas que están muy involucradas en el procesamiento auditivo. Entonces, todo bioquímico, eso sabemos también de muchos estudios, que hacer, escuchar, compartir música, pues afecta esos centros de recompensa, motivación y placer. Los opioides son importantes en el manejo del dolor, ¿sí? Sustancia propia fisiológica que ayuda a aliviar el dolor, inhibe el cortisol, que tiene que ver con el estrés, libera serotonina e endorfinas, y también pues se sabe música, la oxitocina, la famosa hormona de la afiliación social que se emita en el parto, en la lactancia y también en escuchar música, pero no cualquier música, música significativa para cada persona. Y eso es importante porque nosotros pensamos siempre en cómo individualizar pues el tratamiento, y la música que a mí me relaja, a alguien más le puede estresar. Si a mí me encantan las olas del mar, pero al otro pues casi se ahoga cuando tenía 8 o 9 años en la playa, pues seguramente no le va a gustar, le va a causar estrés. Entonces eso es muy importante que nosotros
pues cuando vemos un paciente, hablamos con una familia, buscamos indagar sobre la biografía musical, cuál es la música que te guste, que te relaja, que te produce ansiedad, que odias, ¿sí? También hay música que no nos guste, ¿sí? Mientras pueden pensar en la canción que más odian. Y investigación, pues hay mucho. Eso es la curva de estudios publicados de musicoterapia en PubMed. Y como pueden ver, pues esto va subiendo. Todavía es relativamente poquito, no he visto ingeniería. Hubiera mirado cuántos, 7.600, eso fue hace como 3 días. Yo creo que ingeniería gana, claramente. Pero también en la biblioteca de Cochrane, que es la base de datos de estudios y metaanálisis médicos, digamos, más importante, y hay 54 metaanálisis sobre el tema. O sea, hay material científico y hay evidencia. Esos son un par de ejemplos que sabemos que reduce estrés y ansiedad en pacientes coronarios, menos insomnio en adultos, ¿sí? Mejora patrones de sueño, menos ansiedad en pacientes en cirugía, menos ansiedad en pacientes ventilados. Y aquí se ve un poco digamos, el panorama de los pacientes médicos. Es un tema amplio desde oncología, medicina crítica, a maternidad, a neonatología, etcétera. Se trabajamos con muchas personas con condiciones, digamos, bastante diversas. Hablo muy rápido, ¿saben? ¿Me entienden bien? Listo. Entonces, pues, para la parte clínica, pues nosotros pues, somos un equipo ya de 8 musicoterapeutas. Estamos en 5 hospitales, trabajamos en las UCIs, unidad de cuidado intensivo, N para unidad de cuidado intensivo neonatal, pediatría y adultos, ¿sí? Pero también estamos maternidad, oncología. En total hacemos más de 7.000, 8.000 sesiones de musicoterapia al año. Vemos muchas vidas, ¿sí? Todo el tiempo van pasando vida y vida y vida. Así es el trabajo en el hospital. Y digamos, aparte del tema de que esto sirve para la salud del paciente, entre comillas, también hay un tema importante que tiene que ver con procesos de humanización, o sea, cómo hacer más humana la atención en salud, ¿sí? Y eso tiene que ver con no solo tener en cuenta que cuando uno está enfermo, pues el cuerpo esté afectado, sino también está afectado la vida social, está afectada la vida emocional, está afectado la vida cognitiva, ¿sí? Y claro, cuando uno ya está con gripo en la cama y dice, ay, la sopita y me duele todo, cuando uno está en UCI, pues peor, ¿sí? Porque uno entra a la UCI porque no puede mantener las funciones básicas de su vida, si no, no estuviera en cuidado intensivo. Entonces, lo que pasa con el paciente en la UCI, pues todo se vuelve un poco más rígido, todo se vuelve un poco menos flexible, y el cuerpo empieza a mantener solo esos sistemas activos que son muy importantes para la sobrevivencia, ¿sí? Y eso obviamente, pues, produce otros efectos a nivel emocional, cognitivo, etcétera. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Usualmente, pues, dentro de los programas tenemos diferentes enfoques en términos de atención clínica, de educación, investigación. Y eso es un poco lo que podía ser un esquema en donde trabajamos. UCIs, pero no solo trabajamos con pacientes, también trabajamos con las familias. Tenemos, por ejemplo, grupos de autocuidado solo para cuidadores y familias, pero también trabajamos con los colaboradores, los equipos de salud que también pues viven un estrés pues bastante permanente. Hace 2 semanas empezamos un nuevo proyecto en urgencias, por ejemplo. Entonces, pues los servicios se van, digamos, evolucionando poco a poco. Pero en principio, pues, ¿quién nos remite a musicoterapia? ¿Sí? Es el intensivista, el médico. Eso puede ser un miembro del equipo de salud mental, psiquiatría, psicología, trabajo social, ¿sí? O el equipo de paliativos, ¿sí? Cuidado paliativo, cuando pues se transita
digamos, el cuidado al final de la vida. Entonces muchas veces también nos indican hay alguien para musicoterapia. Y pues, ¿por qué? ¿Cuáles son los criterios de remisión? Pues el dolor es un tema transversal en todo el hospital, no importa si es niños, si es bebés, si es adultos, si es UCI, si es en algún momento pues habrá dolor. Pacientes ventilados, pacientes que tienen signos de agitación, ansiedad, estrés, signos de insomnio, pacientes con un riesgo neurológico por su, no sé, un accidente cerebrovascular, un accidente de tráfico. Temas también de riesgo psicosocial, pacientes que no tienen un sistema familiar, social muy funcional y tal vez están hospitalizados 3, 4 meses y no reciben visita. Bebés en abandono también todavía hay, que a veces pues los papás dejan el bebé en el hospital. Pacientes con larga hospitalización y cuidado paliativo. Usualmente una sesión con un adulto, para que se puedan, no sé, imaginarlo un poco más concreto, dura 30, 45 minutos, con bebés un poco menos. Pues nos vemos 2, 3, 4 veces a la semana. Es un proceso, un seguimiento. Y pues luego pues hay temas, digamos, más administrativos que necesitamos cumplir. Por ejemplo, tenemos un protocolo de limpieza y desinfección. Los instrumentos, pues, guitarra, tambores, un piano, percusión menor, pero usualmente tenemos un set por unidad, ¿sí? Y ese set no sale de la unidad por, pues, temas de bioseguridad. Entonces hay un protocolo de limpieza, desinfección, etcétera. Y lo que hacemos, pues, tocamos instrumentos, creamos música en vivo, ¿sí? Tenemos instrumentos que son muy, muy fáciles de tocar, ¿sí? O buscamos instrumentos asistidos por tecnología, ¿sí? Lo que en los tablets, etcétera, hay instrumentos que se mueven con movimiento ocular, por ejemplo, ¿sí? Cantamos y respiramos, ¿sí? Más bien respiramos y luego agregamos algo de sonido. Y ahí la respiración se vuelve, pues, canto, ¿sí? ¿Por qué respirar? Porque es la clave de regulación, ¿sí? Si uno tiene mucha ansiedad, respira rápido y superficial. Y en la manera que esa persona canta, tal vez su canción que le recuerda un momento de calma y tranquilidad, de alegría, mientras canta, regula su respiración. Y mientras regula su respiración, la ansiedad baja, ¿sí? Escribimos canciones, creamos canciones acerca de cómo van los pacientes, escribimos, no sé, canciones de bienvenida con papás en la UCI neonatal, ¿sí? Escribimos canciones de despedida, cuando un paciente va a fallecer y los familiares quieren dedicar una canción, un mensaje personal, musical, a ese ser que se va a ir. Y eso lo hacemos con adultos, lo hacemos con papás que van a perder un hijo, etc. Escuchamos música en el contexto de una relación terapéutica. ¿Por qué digo eso? Porque, digamos, las canciones pues traen recuerdos, asociaciones, emociones, ¿sí? Fantasías, ideas, sensaciones. Entonces, la idea es nosotros poder discutir o elaborar ese material que viene con una canción, pues en el contexto de una relación terapéutica, ¿sí? Entonces, si yo les preguntaría cuál es la canción que les recuerda a su primer amor, ¿sí? Unos tal vez felices, otros no tanto, ¿sí? Pero simplemente pensando eso, vienen un montón de cosas. ¿Cuál es una canción que les recuerda de su familia, de sus papás, de sus amigos, de un viaje significativo, de un momento de calma, de un momento de estrés, de ansiedad? Sí, o sea, todo eso está, la música como nunca llega solo, ¿sí? No es solo sonido, la música que llega con todo ese bagaje de nuestra biografía. Hacemos relajaciones guiadas con música, ¿sí? Espacios, digamos, tipo
meditación con música en vivo. Educamos y tenemos un abordaje que se llama musicoterapia mental, en donde estamos en salas de espera, por ejemplo, salas de espera, cirugía. O sea, pensamos dentro del hospital cuáles son sitios de acumulación, de densidad de emociones, le podrías decir así, en donde hay mucha ansiedad, ¿sí? Radioterapia, ¿sí? Salas de espera de cirugía, urgencias. Ahí se acumula mucha ansiedad, mucho estrés, y ahí creamos música en vivo basado un poco en lo que pasa en el entorno. Entonces, pues la idea es pues mostrarles como 3 videos corticos, ¿sí? Pero todos están relacionados a algo que usamos un montón en las sesiones, que es el entrainment. Ustedes seguramente lo conocen, un concepto de la física, ¿sí? 1700 y pico, un holandés. Cuando se mudó de casa se dio cuenta que tenía 2 relojes de péndulos, los subió al carrito con el caballo y de pronto los 2 péndulos se empezaron a sincronizar. Y esa sincronización de 2 ritmos independientes a través de su interacción es el concepto, digamos, más físico del entrainment, y nosotros pues lo usamos y lo pensamos mucho en ritmos biológicos y ritmos musicales. La frecuencia respiratoria, ¿sí?, de un paciente, inhala, exhala, inhala, y luego lo que hacemos es ajustamos la música que tocamos en vivo al mismo pulso, ¿sí? Una vez sincronizado la música con el ritmo biológico del paciente, buscamos una modificación de la música, tal vez la hacemos la música cada vez un poco más lento. Y como la respiración ya está vinculado con la música, el paciente empieza a respirar cada vez un poco más lento, ¿sí? Entonces, ese proceso del entrainment, digamos, ustedes conocen los videos famosos, ¿cierto? De los metrónomos que se sube a una misma superficie y al inicio súper aleatorios, como se empiezan a ver si eso es un video, no, foto, se empiezan a sincronizar. Entonces, en ese paso del entrainment, pensamos en 3 pasos, digamos, grandes, antes de ver los videos. 1, pensamos en el concepto ISO es griego y se llama igual. O sea, buscamos igualar la música al estado del paciente. Eso es un concepto de Ira Altschul, la psiquiatra en los años 50, que se dio cuenta para un paciente psicótico no le sirve poner música tranquila. Y para el paciente depresivo no le sirve poner música alegre. A la paciente depresivo primero hay que poner música con baja energía y poco a poco subir el nivel. Y el paciente psicótico primero música con mucha energía y poco a poco hacer mucho más calmo. O sea que busquemos la música puede reflejar el estado del paciente. Porque si el paciente está así de tenso y yo vengo acá y le toco algo súper suave, le va a dar más rabia. ¿Sí? Ustedes lo saben cómo es. Si están ustedes con energía, alguien dice, ay, tranquilo, respira. Que no quiero respirar. Entonces, buscamos como que la música esté igual, ¿sí? Una vez que se iguala, se sincroniza, ¿sí? Desde sus parámetros, sobre todo ritmo y pulso, ¿sí? Pero también temas más de armonía. Y una vez que está sincronado, tomamos una decisión de modular la música y pensamos nosotros en 3 autopistas, norte-sur, 80, ¿sí? Activación, estabilización, relajación, porque esos son los 3 movimientos grandes en la UCI. La melancolía y la nostalgia tienen mucho que ver, una más amarga, la otra más dulce, pero son emociones, sensaciones muy finas para el paciente en donde la vida está en peligro, no tiene la energía disponible para tanta fineza, ¿sí? Sino dice, pues necesito sobrevivir. Por eso pensábamos solo inicialmente en esos 3 movimientos grandes. Necesitamos que un paciente se active, por ejemplo, pacientes que están saliendo de su sedación y están tal vez intubados y necesitan despertarse, activación. Pacientes estables, cuando el bebé aprende a comer, a succionar, y una vez que succiona, yo no quiero que ni se altere ni se relaja.
quiero que se quede igual y que siga comiendo. O relajación, pues descansar. Entonces vamos a ver un video. ¿Cuál es? Vamos a ver un video, de hecho, de un bebé para que entiendan el tema del entrainment. Es un bebé que tenía en ese tiempo 33 semanas. Trabajamos mucho con bebés que nacen antes de tiempo. Y es un bebé con mucho dolor, ¿sí? Muy irritable, llora todo el día. Entonces lo que hacemos es que el llanto del bebé también es música, tiene un ritmo, tiene una tonalidad, y lo que buscamos que lo que cantamos se ajusta, o sea, hizo al llanto, se sincroniza, y una vez sincronizada la hacemos cada vez un poco más lento. Yo creo que sale de acá el sonido, ¿cierto? Sí, ponle en pausa. Usamos el entrainment, es temas de acompañamiento de procedimientos, ya que sean extubaciones, sean catéteres, sean cirugías, y ahí usamos el entrainment un poco pensando en el contexto, el ambiente. Puede ser que está muy dirigido al bebé, porque o el adulto, cuando se extuba, se quita la ventilación mecánica, el paciente debe estar alerto, pero no estresado, pero tampoco dormido, ¿sí? Estabilización. Si se duerme, hay riesgo de falla respiratoria nuevamente. Si se estresa, no se deja extubar. Entonces, puede ser, pero en esos espacios, por ejemplo, en donde el paciente está sedado, pues la música ya no es para el paciente, es para el equipo médico, es para cómo crear un ambiente como en donde el equipo se puede concentrar mejor. ¿Sí? Vamos a ver otro video del acompañamiento de 2 cirugías, son solo fragmentos para que puedan escuchar un poco cómo es esa música en esos espacios. No en términos de géneros ni letra y eso, porque eso ocupa espacio y energía mental. Y el último espacio en donde usamos, digamos, o sea, el último, hay mucho más, pero hoy el ejemplo son los grupos de autocuidado, en donde la música es más para relajación, ¿sí? En donde invitamos a en ese caso son papás de la UCI neonatal que tienen bebés hospitalizados. Es un espacio súper zen, meditativo. Estamos en un círculo, las personas se ponen su mano sobre el abdomen, respiran, y la indicación es muy sencilla. Respire con la música y con cada exhalación agregamos algo de sonido, un vocal, una M, una O, etcétera. Simplemente sacamos tono, ¿sí? Y en la manera que van cantando y van respirando, pues se van relajando, ¿sí? Ahí hay un pequeño pues en un unísono, ¿sí? También no solo cantan, la frecuencia respiratoria se sincroniza, la frecuencia cardíaca se sincroniza, las ondas cerebrales tal vez también se sincronizan. Entonces hay un tema de cantar y hacer música en grupo que es muy, muy, muy antiguo también, ¿no? Y nuestra fisiología pues lo recuerda. Entonces, pues en procesos de investigación, de hecho, buscamos mucha esa colaboración inter y transdisciplinar entre musicoterapia, medicina, ingeniería biomédica, epidemiología, enfermería, bioética, ¿sí? También. Y pensamos en 2 cosas grandes. Uno, trabajamos con música en hospitales, que buscamos obviamente que sea una práctica basada en la evidencia. Para lograr eso necesitamos evidencia basada en la práctica, o sea, no nos desvinculemos de nuestra práctica clínica diaria, ¿sí? No buscamos crear como escenarios o contextos que luego no se pueden llevar a cabo en la atención clínica diaria, ¿sí? Eso es súper importante para nosotros en este momento. De hecho, tenemos 7 estudios abiertos. Estamos en un estudio internacional multicéntrico sobre musicoterapia en la UCI neonatal. Tenemos uno sobre bioseguridad de instrumentos en las UCIs y musicoterapia en salas de quimio. Y con el Departamento de Ingeniería Biomédica aquí estamos en 4 proyectos simultáneos. Uno de musicoterapia manejo del dolor en pacientes quemados. Otro, musicoterapia en reducción de ansiedad en pacientes ventilados. Luego estamos en un proyecto como más de análisis de moderadores y mediadores
O sea, ¿qué en musicoterapia funciona? ¿Cuántas veces? Tal vez 2 veces es mejor que 3, tal vez 1 hora es mejor que 2, ¿sí? No sabemos muchas de esas moderadores y mediadores. Y otro estudio que es sobre sincronización intercerebral en improvisaciones durante estados modificados de sensibilidad. Entonces son proyectos que tenemos aquí con, pues, con el profesor Mario, sobre todo, William también está, José, ¿cierto? Sí, ya. Menos mal me acordé. Y pues no sé si ya tenemos como algo de resultados. Normalmente con esos estudios que hacemos, pues usamos el Micromet 64, electroencefalografía, electrocardiografía, electromiografía. Es un estudio en curso en donde durante las sesiones de musicoterapia medimos a nivel cerebral y electrofisiológico generalmente de cómo la música influye esos parámetros, ¿sí? Eh, y yo creo que eso, tal vez, no sé, si ya hay algo de contar, pues lo podemos hacer. Vamos 29 pacientes aleatorizados de 82, estamos en plena mitad. Y pues para concluir, tal vez para dejar algo de preguntas, un par de puntos, pues sí saber, sobre todo ese tercero, que la música nunca es inocente, ¿sí? Que la música en sí tiene mucho potencial, ¿sí? Pero sí, ojalá puede ser, sobre todo en esos espacios de cuidado intensivo, puede ser guiada e implementada con un criterio, ¿sí? Porque como les dije, la música que a mí me estresa, a alguien más no. La música que le recuerda un momento feliz, tal vez a alguien le recuerda momentos traumáticos. La música siempre se ha usado también para fines no tan saludables, ¿sí? No solo para tomar trago, ¿sí? La tienda de la esquina, donde también hay música, se ha usado para torturar, ¿sí? Se ha usado para la guerra, se ha usado en el conflicto, se ha usado como arma. Sí, se sabe de los estudios que han hecho en Guantánamo, sobre todo, ¿sí? Que el sonido intenso prolongado produce estados inducidos cerca de la psicosis, ¿sí? Que música que tiene un bagaje cultural muy, muy distinto que el mío puede ser un medio de insultar a alguien, ¿sí? Eso es también importante tener en cuenta, que la música tiene muchas facetas, pues, como nosotros los seres humanos en general, ¿sí? Y por eso, pues, ojalá en algún momento, pues, pensar en distinguir entre música y musicoterapia. Pero aparte de eso, pues yo creo que hay mucho por hacer todavía en ese ámbito, pero yo creo que es un momento muy bueno para la musicoterapia y pues yo creo que contribuir no solo a la humanización, sino también a la innovación va a ser un factor pues importante. Y ahí pues si a alguien le interesa más, curso de educación continua, la Facultad de Medicina, tenemos varios cursos, es el próximo que es una introducción, son 32 horas o 16 horas creo que debe ser, acerca de musicoterapia, no solo en el ámbito hospitalario, también clínico comunitario. Entonces, si a alguien le interesa, ahí está el link. Y bueno, agradecerles la atención en el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Vamos a iniciar el Sí, por la sesión de preguntas. Si quieres, yo te lo tengo acá. Gracias. Marc, gracias. Es súper interesante. A mí me surgen 2 o 3 preguntas que me gustaría hacerte directamente y las respondes lo que quieras. Pero lo primero es que me parece que hiciste énfasis o todo lo que se vio es música en vivo. No, que no es simplemente poner música o traer un instrumento. Entonces creo que ahí tal vez es una respuesta evidente, pero no es música, o sea, tiene que ser una persona haciendo la música que hace parte del... Hablo así. Usamos música grabada
si cumple 3 criterios. Uno, que se basa en proceso de evaluación y valoración. O sea, hablamos antes con la familia o si el paciente, por ejemplo, está en coma o es un niño muy chiquito, hablamos acerca de qué música escucha esa persona. O sea, se basa en un proceso de valoración. 2, usamos música grabada si es música que es significativa si tiene un significado para la persona. Y 3, si está vinculada claramente a un objetivo terapéutico. O sea, uso una música, no sé, del sonido de la naturaleza porque la persona le encanta las cascadas y quiere relajarse. Entonces, bueno, donde incluso hay una cascada y consigo una grabación, ¿sí? O buscamos en internet de la playa, ¿sí? En donde, y luego si cumple con esos 3 criterios, usamos música grabada, no tanto, pero lo usamos, pero que sea algo consciente, ¿sí? Que se base en esos 3 parámetros. Y usualmente tenemos baffles inalámbricos chiquitos que se pueden limpiar, etcétera, y lo usamos. Ajá. Otra pregunta. Pero pues la música en vivo tiene ventajas porque es más segura, porque la puede ajustar en tiempo real en base a esas necesidades fluctuantes del paciente, porque el paciente no es una línea recta, eso es un caos, ¿sí? Como todos. Entonces necesito poder ajustar la música, tal vez parar, empezar, cantar, no cantar, letra, no letra, melodía, tempo, ritmo, todo eso lo puedo ajustar en tiempo real, de segundo a segundo, en base a lo que yo veo en el paciente, y por eso es pues más segura. Ay, muchas gracias por la charla. Tengo una pregunta. Cuando están, por ejemplo, en salas de espera donde hay varias personas, ¿cómo haces para que esa canción se ajuste a las necesidades de varias personas? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, nos pasa no solo en salas de espera, tal vez hay salas, por ejemplo, la UCI neonatal, a veces es una sala grande y aquí hay una incubadora, aquí hay una cuna y aquí hay otra. Y esa mamá pues está feliz porque el bebé va bien y esa mamá está triste porque el bebé se va a morir, literalmente. ¿Sí? Entonces, el tema de negociar la música para necesidades muy distintas es complejo, pero se logra. No traje mi guitarra, pero hay parámetros desde la música en donde yo puedo decir tranquilo y calmo, que es un estado que puede ser no tan feliz, pero suficientemente positivo para esa mamá, pero tampoco es súper triste, ¿sí? Pero es un espacio intermedio en donde entonces nosotros pensamos mucho tienen aquí hay un marcador, en ese cuadro entre intensidad, ya. Sí, no. Bueno, sí, imagínense una cruz aquí, ¿sí? Bueno. Eso. Y pensamos en intensidad, y pensamos en positivo y negativo, y pensamos en emociones. Mucha intensidad, emoción positivo, pues alegría, ¿sí? La euforia se sube un poco más en intensidad, ¿sí? Si, por ejemplo, es positivo, baja energía, calma, ¿sí? Serenidad. Negativo, tal vez tristeza, ¿sí? Depresión ya es mucho más, ¿sí? Por acá. O mucha energía, o sea, negativa, no hay emociones negativas, ¿no? Pero digamos, en términos de salencia, por ejemplo, miedo, ¿sí? Terror, mucho más intenso que el miedo, ¿sí? El pánico, ¿sí? Entonces pensamos mucho en dónde encontramos parámetros musicales que apuntan a uno de esos cuadrantes. De hecho, esto a veces se divide en 16, en 32 y salen las emociones básicas y subdivididas. Y los señores compositores de música para cine, ellos son los maestros para eso. Entonces nosotros pues
pues buscamos aprender mucho de composición para películas porque ellos usan esos elementos musicales de manera muy precisa y clara para determinar y querer llegar a un estado emocional. Entonces nosotros, por ejemplo, pues en ese caso, por ejemplo, en donde hay emociones más diversas, buscamos estar más, por ejemplo, en esa zona, digamos, no tan fácil de identificar si esto es acá o acá, ¿sí? Porque música triste tiene componentes similares a la música calma, pero cambian algunos aspectos, ¿sí? Ya. ¿Sí? Ah, perdón. Listo. ¿Tienen otra pregunta? Bueno, gracias, Marc, de nuevo por la charla muy, muy emotiva. Yo tengo una pregunta. Tú hablaste de esa diferencia entre música y musicoterapia. Yo te quería preguntar por la musicoterapia para todos los días. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en la casa o de manera rutinaria para un poco beneficiarse, digamos, de ese tipo de terapias que incluyen la música, pero que no son solo escuchar música? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que hay muchos tips, ¿no? Pues si es musicoterapia, pues no sería musicoterapia como tal, porque no sería un proceso terapéutico, ¿no? Pero digamos, hay cosas muy sencillas. Por ejemplo, si están estresados, pues llegan a sus casas, apagan el celular por 3 minutos, escuchan una canción que les inspira calma, relajación, que les gusta y respiren con la canción. Y eso dura lo que dura una canción. Hoy en día cada vez menos, ¿sí? 3 minutos 50, ¿sí? En promedio. Y aunque es muy corto, respirar 3, 4 minutos con una música determinada, si eso lo hacen de manera seguida, con el tiempo el cuerpo recuerda ese estado de bienestar y relajación y se va a vincular con esa música. Y lo bueno de la música hoy en día lo podemos llevar a cualquier sitio. En el momento que necesitan, están antes de parciales, ¿sí? O no sé, se sienten, escuchan la música que ya está vinculada con ese estado de bienestar y el cuerpo lo recuerda de una, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, es muy corto, es muy sencillo. También no olvidar que lo que, pues, hemos hecho por miles de años es compartir música, ¿sí? O sea, por unos momentos quitarse el audífono y otra vez entrar en contacto con el otro, ¿sí? Hablar de la música, escuchar algo juntos, o sea, compartir música. No solo que la música sea algo para uno mismo, sino que sea un mecanismo de crear vínculos, de crear amistades. De hecho, así se forman las identidades grupales en la adolescencia, muchas veces, los rockeros, los punks, los reggaetoneros, los salseros, y el que gusta, le gusta la misma música que a mí, muchas veces se vuelve parte de ese círculo social, ¿sí? Eh, esas dos, pues son sencillas, pero funcionan muy bien, ¿sí? Y elegir la música con conciencia, ¿sí? Es decir, ¿qué música necesito yo? ¿De verdad necesito algo que me inspira tranquilidad o más bien me pongo una que me haga gritar porque necesito desfogar energía? Y una vez que ya saqué esa rabia o esa frustración, pues ya pues puedo, ¿sí? Estar más calmado. Entonces pensar en esos playlists que hay en Spotify que sean transiciones, ¿sí? Mucha energía, poca energía, muy alegre a triste. Si están muy tristes, sabemos que no les sirve de una ponerle una canción así súper alegre, sino pónganse un playlist de 10 canciones que va de cada vez un poco más alegre y pueden vivir la transición de la emoción a través de ese playlist que también tiene una transición. ¿Sí se entiende? Bueno, ahí más. Bueno, tenemos algunas preguntas desde el chat. Vamos a desarrollarlas rápidamente. Pregunta Sergio Colmenares. ¿Qué tan importante consideran el desarrollo de herramientas o instrumentos dedicados únicamente a la musicoterapia como instrumentos que se puedan pasar por esterilización? ¿Por qué? Esterilización. Pues es el término de esterilización, pues hay diferentes
criterios de limpieza. No todos los instrumentos necesitan ser estériles, usualmente son los que perforen el tejido humano, o sea, un cuchillo, una aguja, pero el instrumento no necesariamente. Pero pues como mencioné, pues tenemos un protocolo de limpieza de infección, limpiamos instrumentos después y antes de cada contacto con cada paciente, se quedan en la UCI, incluso tenemos instrumentos en cuarentena, si entramos a un paciente en aislamiento con un bicho pues feo, pues lo dejamos, lo limpiamos y lo dejamos, digamos, 3, 4 días sin tocarlo, ¿sí? Pero sí, o sea, y ya pues mirar un poco los materiales, ¿no? Que sean de fácil limpieza, etcétera. Y espero que eso era la pregunta o la respuesta a la pregunta. Listo. Tenemos otra pregunta, Valentina Zapata. ¿Cuáles crees tú que son los mayores obstáculos para lograr llevar estas terapias a los pacientes a hacerlo algo más común en los centros médicos? Ya. Yo creo que es pues educación, pues que las personas y los médicos, el equipo médico pues sabe qué es musicoterapia y como que la fantasía de lo que puede ser y la realidad que es que en algún momento se encuentran. Pero de hecho yo creo que, o sea, hago eso aquí 10 años y yo veo mucha apertura del equipo médico, ¿sí? Yo creo que la medicina está en una transición muy importante y yo creo que cada vez más los hospitales y los médicos entiendan pues que hay más allá del cuerpo y buscan estrategias también tener en cuenta pues los pacientes en un término como un poco más holístico, un poco más integral. Entonces, pues obstáculos, yo creo que se conozca y que pues que la gente consulte también un musicoterapeuta pues certificado y entrenado por si alguien pues lo necesita. Eso. Pero yo creo que de hecho es un muy buen momento para la musicoterapia. Ujú. Y bueno, terminamos con una última pregunta. Pregunta el profesor Cristian Cifuentes. ¿Hay criterios para elegir canciones, tonos para un grupo particular de personas o todo depende de la valoración inicial? Pues la música tiene componentes culturales y tiene componentes universales, ¿sí? O sea, la música yo como austriaco que escucho en Austria puede ser similar o no, porque hay música globalizada, pero mi bagaje cultural es distinto que acá. Entonces sí, la individualización se basa en esos filtros de la biografía, de la cultura, pero también hay parámetros universales. Usualmente, y eso se ve, por ejemplo, en las canciones de cuna, ¿sí? Canciones para dormir, para bebés, tienen una estructura similar en todas las culturas, ¿sí? En todo el mundo, ¿sí? Sencillo, repetitivo, melodías de 3 a 5 notas, melodías descendentes. Y esos parámetros generales, si los aplicamos, muy seguramente me va a ayudar a relajar a alguien, no solo a un bebé, también a un adulto, ¿sí? Entonces, sí tenemos en cuenta, obviamente, esos filtros culturales, biográficos, individuales, pero pues también pues sabemos acerca de esa universalidad de ciertos parámetros musicales, ¿sí? Y eso es importante porque no siempre el paciente nos puede decir. Trabajamos con pacientes en coma, no me puede decir. Entonces necesito como tomar decisiones. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué tan rápido toco? ¿Qué tonalidad? Entonces, por ejemplo, en los espacios de musicoterapia ambiental, en las UCI, sabemos exactamente en qué tonalidad pitan los monitores. Bueno, fa sostenido, ¿sí? Para cómo estar en coherencia también con el ambiente. Entonces, esos son como decisiones, digamos, que compartimos. Individualización, pero también saber acerca de los parámetros universales de la música. Bueno, perfecto. Junto a los comentarios que tenemos acá en el chat, tenemos muchos comentarios de agradecimiento por esta charla que hemos tenido. Y bueno, pues damos finalizado esta sesión que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias por haber aceptado.